decir, se produce un primer freno a un contacto, que es un punto para hablar después, que es en el ámbito muy singular por lo que significa, que es la del abuelazo, ¿no? La de los abuelos con los nietos. Pero esta pandemia, insisto, amén de hablarnos de esa contagiosidad particular que puede tener en un segmento, en una zona de riesgo, como son los mayores de 65 años, también nos dice que puede ser víctima cualquier otra edad, aun cuando sea menos frecuente. Por lo tanto, el nivel de amenaza se generaliza. Se habla mucho de incertidumbre, como que la gente está padeciendo una incertidumbre, lo inédito, lo sorpresivo, lo que ataca, contagia y eventualmente puede matar, lo que desconocemos, lo que no era, lo que es invisible, lo que no podemos controlar, toda una serie de situaciones que van generando de ese virus, de estas características con estos atributos, un carácter de peligro y ya no de incertidumbre, sino de amenaza. Nosotros nos sentimos amenazados por este nuevo protagonista de la escena del mundo que nos toca vivir, amenazados y ya no en riesgo, sino en peligro, que es distinto. Vivir en riesgo, vivimos toda la vida en riesgo si queremos vivir. Si queremos entrar en un letargo eterno, no correremos riesgos. Pero una cosa es el riesgo, una cosa es la incertidumbre, y otra cosa es la amenaza, y otra cosa es el peligro, que son cosas distintas. Así lo vivimos entonces nosotros a la aparición tormentosa, sorpresiva y traumática, por lo tanto, de esta, ¿cómo podemos decirlo?, de este agresor imprevisible e inimaginable. No me parece bien considerarlo a la lucha contra el virus, contra el COVID-19, contra el coronavirus, como una guerra. Me parece que es un error de concepto ponerlo en términos de guerra, porque no somos los hombres contra los hombres. Al contrario, uno podría decir que ha habido un intento de empatía, de lazos, de unidad, de solidaridad. No es una guerra, no es el hombre matando al hombre, no es la voracidad por la conquista que se ha convertido en el enemigo del otro. Acá podríamos acercarnos, si queremos, a algo como un desastre natural, pero no una guerra. Digo esto y lo acentúo porque cuando se lo toma con una guerra, se potencia el aspecto de desconfianza que se genera en el prójimo. Y esta situación de la pandemia necesita mucha confianza. Ya genera desconfianza que nos digan que nos contagiamos los unos a los otros. Entonces somos solidarios, pero también ahí. Somos empáticos, pero no te acerques. Somos compasivos, pero anda a otro lado. Entonces, para que esta confianza no se vea como atravesada de un modo destructivo por la angustia, la persecutoria, debemos sacarle contenidos agregados que lo provocarían. Por ejemplo, la idea de la guerra. Entonces no es una guerra. Esta situación traumática, ¿a qué se llama traumático por otro lado? A que es de una dimensión y una intensidad mayor a la que nosotros podemos elaborar. Es como un arquero que está en la cancha de fútbol, le tiran un penal, pero no con una pelota, sino 10 jugadores y con 20 pelotas. Lo golean, es imposible, ¿qué puede hacer? Entonces, lo traumático, en la medida de no poder ser elaborado, deja marcas, deja huellas, deja cuerpos extraños, si ustedes quieren una metáfora, dentro de nuestra alma, dentro de nuestro psiquismo, que tiempo después devienen, por cualquier coyuntura o disparador distinto, síntomas. Síntomas de angustia, por lo general. Bien, entonces, en esta situación se nos informa que hay que tomar medidas precautorias. No podemos curarnos, dicen. No podemos tomar un antibiótico, darnos una inyección. No hay una píldora que previene esto o que lo cura. Desde nuestro pensamiento infantil, desde nuestros aspectos más primarios, nos dirigiríamos a nuestro padre en el recuerdo si no está vivo o el que está enfrente. Pero papá, ¿cómo? No hay un... ¿No sabés qué antibiótico se compra? ¿Vos no podés ir a la farmacia y curarnos? ¿No hay alguien que sepa tanto como para que este virus invisible, pequeño, inédito, que vino de no se sabe dónde, nos haya puesto en peligro a todos? No, no lo hay. Aparece allí entonces una primera, digamos así, ofensa al narcisismo, ¿no?
ni omnipotencia ni invulnerabilidad, gente. Cuando somos capaces, corajudos, trabajadores, etcétera, potentes. Pero omnipotentes no. ¿Y somos invulnerables? No, somos vulnerables porque somos imperfectos, porque somos humanos. Eso es lo que nos diferencia con Dios. Por eso nosotros somos imperfectos y Dios es perfecto. Por eso nosotros vamos en búsqueda de lo que nos falta y no somos pasibles de ser amados, pero no venerados, porque no somos invulnerables o perfectos, lo que le corresponde solo a Dios. Entonces, en esa circunstancia, con nuestra omnipotencia imaginaria y nuestra invulnerabilidad preconizada por 20.000 formas de mediática, se nos dice, no, señores, están ustedes amenazados. ¿De qué? ¿De contagio? No, contagio no sería tan solo lo que se teme. Lo que se teme a nivel latente es están amenazados de muerte. Uy. Y ustedes me van a decir, está bien, pero es un 2%. Esto no hay en el inconsciente, esto hay un virus que desconozco la forma de dominarlo y controlarlo y que me puede matar. Entonces, inmediatamente surgen medidas precautorias frente a esta imposibilidad de derrotarlo con las herramientas que tenemos hasta el presente, con la medicación que tenemos hasta el presente, con el conocimiento científico que tenemos hasta ahora. Y se nos dice, tienen que tratar de estar aislados, tienen que tratar de estar distantes, tienen que tratar de higienizarse todo lo necesario, tienen que tratar de no exponerse para que yendo a lugares donde pueda haber gente contagiada o donde pueda estar presente el virus, ustedes no queden impregnados de este virus o lo toquen las manos en la cara, porque es un virus, nos dicen que básicamente se transmite por vía respiratoria. Es decir, las gotitas de fluge y que son inscritas. Y lo otro, bueno, también superficies, también, pero la verdad de la milanesa es que la enorme mayoría de porcentaje de por uno se puede contagiar es el contacto cercano a menos de 1,5 metros de distancia por más de 10 minutos. Ahí es donde se da mayormente la posibilidad de contagio. De todos modos, internamente escuchamos todo esto y se nos dice que se tienen que quedar en sus casas. Eso se llama cuarentena. Ahí se eligen 2 palabras que son importantes para entender las relaciones después entre nosotros y cómo las vivimos. Se nos dicen aislamiento y encierro. Son 2 palabras desafortunadas. Es verdad, de eso se trata. Traten de estar aislados respecto al mundo externo lo más que puedan y enciérrense en sus casas de manera de no salir. Sí. Después agregan, pero más tímidamente, quedarse en casa. Por suerte se dan cuenta, cuando muchos de nosotros insistimos en que por favor se privilegie esa expresión y no la otra, que quedarse en casa permite nos permite, digamos, protegernos de la vivencia de encierro aprisionante que implica el otro. Porque asilo y encierro lo vivimos como que quedamos en una prisión y la prisión toma inconscientemente para nosotros la vivencia de castigo. Y la vivencia de castigo genera a nivel latente una fantasía de que seremos culpables. ¿Seremos culpables de algo que nos castigan aprisionándonos y quedándonos encerrados? No. Por lo tanto, no es un encierro ni un aislamiento que tenga que ver con un pecado que tuvo lugar y por lo tanto Dios condena a la sociedad, al mundo entero pecador a una tragedia. Es quedarse en casa y lo que ustedes tienen que intentar, es bueno decirle a la gente, es vivirlo, el quedarse en la casa como un acto de libertad. ¿Qué quiere decir como un acto de libertad? Quiere decir como que yo elijo quedarme porque quiero cuidar a mi gente, cuidar a la gente y cuidarme yo. Y aparece un primer concepto en lo que son las relaciones interpersonales que esta pandemia pone sobre la mesa. La importancia del cuidar y cuidarse. Pero del cuidar es cuidar al otro. Y nos empezamos a dar cuenta que la forma más clara de estar seguros nosotros es cuidar al otro. Miren qué novedad, para poder empezar a jerarquizar lo que son los lazos interpersonales, para empezar a jerarquizar lo que es ponerse en el lugar del otro. La seguridad enorme que da tener registro del semejante. Esto que deshace el ego empieza a darle consistencia al yo, y los yo podemos empezar a conectarnos.
perdón, no conectarnos, palabra desafortunada, a relacionarnos. Porque otra de las cosas que esta pandemia pone de manifiesto es la facilidad con que hablamos de estar conectados, como si fuera un logro. No, si estamos conectados algo no anduvo, hay que estar relacionados, que es otra cosa. Por lo tanto, ese quedarse libre es importante, porque entonces cuando un chico en las relaciones interpersonales le dice al padre, papá, ¿por qué estamos acá en casa que no podemos salir? ¿Nos gana alguna enfermedad? ¿Hay un enemigo que nos está haciendo daño en este momento? Uno le puede contestar, no, hijo, mira, hemos elegido, mamá, yo, nosotros, las personas, los que vivimos acá, hemos elegido como otras personas en sus casas quedarnos adentro de casa durante un tiempo porque hay una enfermedad que todavía no podemos controlarla, pero que se está trabajando mucho para hacerlo y se va a hacer, porque el hombre tiene la capacidad de crear, la capacidad de reparar, y cuando pone todo su empeño en términos de lo constructivo y de lo amoroso, de solucionar los problemas. Pero hasta que eso sucede, hijo, nos queremos dejarlo lejos al virus, a la enfermedad. No es tanto que él nos aprisiona a nosotros no lo dejamos entrar, nosotros lo tenemos lejos, mientras nos preparamos para superarlo. Y ahí la versión que tiene un chico ya es distinta y disminuye esa sensación, sino de no salís, no te explico ni siquiera bien por qué, o te lo explico complicado porque yo también estoy angustiado. Y entonces, ¿qué le pasa al chico? Se siente sin la capacidad de poder jugar con sus amigos, lo lúdico es básico en el desarrollo afectivo del chico. Por eso es muy importante que los padres o los que están jueguen con los chicos, los hagan jugar si están los hermanos, jueguen ellos. Se cree mucho la idea de lo lúdico, pero cuando esto falta, el chico se siente como una especie empieza a fantasear. ¿Por qué? ¿Dónde hay un enemigo afuera? El peligro del mundo externo, la sensación de que salir es algo peligroso, y empiezan a conformarse como retracciones e inhibiciones que es bueno como estar prevenido, porque ahí sí, hablándolo de otro modo, podemos evitarlo. Esa sensación de cuidar al otro es muy importante porque nos ubica en otra relación con nuestros semejantes. Vivimos en un mundo donde no hay mucho registro del otro. Estamos viviendo en una sociedad en la cual hay una especie de apología de la productividad, donde todo es hacer, donde el hacer es tan constante que se comió al ser, y donde los cambios tienen que ser permanentes porque siempre hay que tener más, lo cual siempre nos hace vivir en una cierta insatisfacción. Hemos hecho algo, pero es solo el escalón para hacer lo que viene, sin darnos tiempo a disfrutar de lo hecho y a descansar felices en aquello que hemos logrado, porque si lo hacemos en un mundo donde estamos conectados pero no relacionados, es decir, no solidarios, el otro va a hacer antes que yo lo que yo tendría que estar haciendo y yo voy a quedar descalificado. Esta tensión, este estrés en que vivimos, este burnout en que estamos, pone a la pandemia en un lugar muy particular. Nos obliga a no poder estar todo el tiempo a una velocidad como la que estábamos. Y entonces uno dice, entonces en eso no es tan malo. Bueno, podemos decir que si nosotros logramos encontrar algunas ventanas, algunos oasis, donde salir de la sensación abrumada o angustiada de lo que vivimos para poder imaginar, jugar, inventar, mirar desde ángulos distintos, a lo mejor nos convertimos en exploradores de mundos nuestros y de nuestros más cercanos que no conocíamos. Y ahí sí tenemos un logro. ¿Le quita dramática la situación que estamos viviendo respecto a una enfermedad? No, pero le genera un aporte. Esto me parece que es muy importante. Para eso necesitamos tener esas ventanas y esos espacios, que ahora veremos cuándo están obturados y cómo. Pero entonces, ahí la idea de la relación distinta que podemos tener con nosotros mismos y con nuestros semejantes empieza a ser una variable que se puede llegar a convertir en aprendizaje y transformación. Porque vivimos tan conectados
y tan poco relacionados, tan hiperproduciendo y tan poco siendo, tan necesitando cambiar todo sin siquiera saborear lo que hemos logrado, siempre temiendo que lleguemos tarde porque hay otro que puede llegar antes, que nuestra vida más íntima, nuestros espacios de sensibilidad más profunda, quedan muy opacados o quedan muy reducidos. Se llega a la casa después de haber trabajado todo el día, él, ella, o la mujer muchas veces trabaja todo el día afuera también. ¿Cómo estás? Bien, cansado, vos también. ¿Ya está la comida? No, falta un poquito, voy a ver la tele. Se mira la tele, se escucha allí, algunas casas tienen tele en el comedor, entonces mientras se come se mira la televisión. Se supone que ya no hay mucho para decir porque ya lo sé, lo que me pueden contestar. No hay mucho para mirar porque ya lo miré 1000 veces. Y entonces se van como anestesiando las zonas vinculares y la relación empieza a ser una relación más aislada. Entonces nos viene la otra gran pregunta. ¿Pero no es que el aislamiento viene con la pandemia? Bueno, el quedarse en casa y un cierto de aislamiento viene con la pandemia, es cierto, ¿quién va a quitar la dramática de la pandemia? Pero por ahí nos sirve para pensar, como esos otros oasis, que vivíamos muy aislados, que a lo mejor llamábamos estar vinculados a 100 palabras por día, a preguntar poco, a dar por supuesto que ya sabemos, a mirar al otro desde el mismo ángulo y entonces creemos que es siempre igual y lo que no nos damos cuenta es que si nos corremos y miramos del otro lado vamos a ver otra cosa. A estimular en el otro las ganas de conocernos también a nosotros, a jugar y a crear algo del ocio. Ustedes saben que el ocio es muy importante. La gente con qué asimila el ocio en una sociedad burnout donde hay de la religión, del trabajo una religión, a la vagancia. El ocio, ¿qué te estás haciendo? Estás tirado ahí no haciendo nada. Tendrías que sentirte culpable. Hay que trabajar, hay que hacer, hay que producir todo el tiempo, nunca distraerse porque te sacan tu lugar y siempre que querer algo más de lo que tenés, no pierdas tiempo en disfrutarlo. La insatisfacción manda, la hiperproductividad me come y me convierto en un protagonista de la sociedad del cansancio. Entonces, uno se pregunta, ¿y si en realidad vivía muy aislado y ahora a lo mejor tengo tiempo de conocer un poquito más al otro y a mí en ese ocio? ¿Saben que el ocio es lo contrario del negocio? El negocio es el no ocio. Y Aristóteles decía que muchos hombres hacen negocios para poder alcanzar el ocio, porque el ocio es lo que está ligado a la armonía entre lo que siento, digo, pienso y hago. Por eso es muy importante que cuando se llega a gobernar la polis, decía Platón, Aristóteles, tomando muchas de las concepciones filosóficas de aquella Grecia del siglo V a.C., cuando lleguen a ser gobernadores de la polis, es muy importante que sea gente que no esté trabajando, ¿eh? Porque si hay gente que está trabajando todo el tiempo, no tiene espacio para pensar, para renovar, para cuestionarse, para mirarse desde otro lado, para profundizar. Entonces, ¿qué? Está bien, hay que hacerlo en un tiempo, se hará el negocio, pero después el ocio, para adquirir sabiduría. Y cuando se tenga sabiduría, poder proponer direcciones a una comunidad. Miren qué interesante. Esta pandemia podría darnos una ocasión de hacer un ocio individual para tener un ocio compartido. Que insisto, no es vagancia, es estar en un estado de permeabilidad distinta, donde un radar por ahí mira de un modo o percibe de un modo que no lo había hecho hasta el momento. Lo va a hacer, tenemos la chance de hacerlo. ¿Por qué podría verse esto obstaculizado? Por la ansiedad y la angustia. Esta pandemia despierta por todo esto que yo les contaba. Primero, ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Malestar psíquico. Me siento incómodo, mal, tenso, molesto, irritable, en un plano psíquico. Pero a veces no podemos retenerlo allí, porque la ansiedad se intensifica, se convierte en más traumática. ¿Y en qué se transforma? En angustia. Y vienen los ataques de angustia. Los ataques de angustia tienen distintas manifestaciones, tienen manifestaciones corporales, ustedes lo sabrán,
Por el sistema neurovegetativo, ¿no es así? Aparecen las famosas taquicardias, palpitaciones, agitación respiratoria, se me cierra la garganta, empiezo a transpirar, me mareé, el vértigo, trastornos gástricos, prurito. La angustia tiene una imaginación que ni el más imaginativo de los escritores de ciencia ficción puede equiparar. Puede aparecer cualquier síntoma en el cuerpo, siempre del sistema neurovegetativo, el sistema simpático-parasimpático. Y es importante saberlo, porque las dos cosas que asaltan enseguida son me voy a morir o me voy a volver loco. Lo cual después genera un miedo enorme a que vuelva eso, me da miedo el miedo que voy a sentir. Nadie hasta ahora se murió de un cuadro de panic attack. Ningún trastorno neurovegetativo generó la muerte de nadie, ni ninguno se volvió loco. Lo que sí se puede hacer es sentarse 20 minutos, a veces puede durar un poco más, pensar qué día es hoy, dónde estoy, qué hice antes, había algún disparador, y nos ponemos en observadores de nosotros, protagonistas de la escena, y esto empieza a amainar. ¿Se puede repetir? Sí, se va a repetir si tenemos un cuadro donde la angustia está muy presente, por lo tanto eso nos habilita a que vayamos trabajando una dinámica psicoterapéutica que dé más consistencia a nuestra persona, a nuestro yo, y en el intervalo podemos ayudarnos para eso con la medicación específica que tiene, que es muy útil. Entonces, esa ansiedad y esa angustia que les hablaba en el momento de la pandemia genera estos cuadros muy importantes. Digo esto porque generalmente esto pone en marcha los vínculos en la casa. ¿Sí? La madre se pone así, el padre está también angustiado, tratando de calmarla, puede verse él también temiendo que le pase lo mismo, tiene que calmar al hijo. Es decir, es importante tener conocimiento de estos para que podamos nosotros actuar con la distancia suficiente. Ya no para evitar la pandemia, sino para evitar los efectos psicológicos que a veces la pandemia nos provoca. Y entonces, cuando pasa esto, hablarlo con la otra persona. ¿Te está pasando esto? ¿Esto te pasaba alguna vez antes? Esa angustia, yo creo que nos pasa. Podríamos preguntarnos, ¿no? Si ¿querés saber algo más? Mira, un amigo que sabe esto, comunicación, diálogo. Puede haber un interlocutor que sea un terapeuta, que también pueda ayudar grupalmente en un momento a la familia, si se quiere, virtualmente o a cada uno. Establecer diálogo. El diálogo es fundamental en este momento de la pandemia. Diálogo, ¿saben en qué es? Es transitarse recíprocamente. No es tiempo de monólogo, porque mucha gente cree que dialoga, pero en realidad es, te toca 5 minutos de monólogo, ¡chao! Habla todo el tiempo, después termina, no escucha más, habla el otro, vos, ya, tampoco lo escucho, ya mi turno, sí, hablo yo. Eso no es diálogo. Diálogo es conocerse, diálogo es transitarse recíprocamente. Y básicamente diálogo, si bien parece que lo principal es hablar, lo principal es escuchar. Si hay esto, se crea una mayor empatía entre todos los que estamos conviviendo y todos los que estamos en relación con el afuera. Empezamos a tener mejores lazos con los otros y podemos empezar a crear en la interioridad nuestra, en microespacios, para después que estos sean macroespacios, un sentimiento comunitario, que como todos sabemos es el gran ausente de nuestra querida Argentina. Esto es muy importante, por lo tanto, esto que estamos diciendo de la manera como se manifiesta la angustia. Ahora, ¿qué a veces impide eso? ¿Qué a veces ¿cómo podría decir? Lo obstaculiza? El estar abrumado por una sobreinformación innecesaria e inadecuada. Es muy aconsejable estar entre ustedes, compartir una película, hacerse preguntas, leer algo juntos, preguntarle algo que ya creían que el otro sabía y a lo mejor se sorprenden porque es distinto a lo que ustedes creían que el otro pensaba. Y eso queda muy obstaculizado por una necesidad inconsciente de controlar lo que no controlamos, de ver lo que no vemos, controlar al virus, verlo porque no lo podemos ver. Y entonces nos zambullimos a una sobreinformación. ¿Ustedes se dieron cuenta, gente, la cantidad de tiempo que los medios de difusión dedican a este tema? No sé si lo habrán registrado. Es inadmisible. Son horas y horas y horas, por no decir todas las horas,
salvo algún programa de entretenimientos que a alguno por ahí le divierte, que eso, a otros nos aburre opíparamente, ¿no? Pero si no son, de las 24 horas estarán 18, 19, 20 horas hablando de eso. Los programas que eran de una cosa se convierten en eso, los noticiosos solamente, uno prende la tele y aparte ve cosas increíbles, ¿no? Ve que se está entrevistando a alguien acerca de esto, donde se le pide información de qué es lo que hay que hacer para evitar el contagio, cuáles son las medidas precautorias. Distancia de más de 1,5 metros, lavarse las manos, barbijo, evitar multitudes. ¿Cuántas veces habrán escuchado ustedes esto en estos 3 meses? Yo calculo 300 millones de veces. El que no lo entendió hasta ahora, no lo va a entender aunque se lo digan otras 300 millones de veces. Quiere decir que estar convirtiendo e insistiendo en esto de un modo casi torturante, le quita eficacia a esa información incluso. La repetición de que lo convierte a lo obvio en algo tan repetido que se convierte en aburrido, en letal, le hace perder eficacia, hasta genera una rebelión. Es decir, deja de ser una información útil. Entonces no se puede estar todo el tiempo diciendo, después, la cantidad de médicos que uno ve en la televisión. ¿Ustedes vieron alguna vez tantos médicos en la televisión como ahora? Yo dije, yo quiero mandar una propuesta ahora que haya este año, lo voy a hacer en serio, lo voy a decir en joda ahora cuando me invitan, el Martín Fierro al médico de la pandemia. Antes eran los infectólogos, ¿no? Algunos ilustres, otros no tanto. La infectología, bueno, un clínico, algunos también, bueno, ya nos dijeron, pero no importa, bien invitar un poco más. Salud mental, que tiene que ver con el espacio psicológico, que es fundamental por lo nocivo que es todo este cuadro disparado de angustia, ansiedad y miedos múltiples aumentados por todo esto, ¿no? Pero ya va cualquier especialidad, va cualquiera a decir cualquier cosa, ¿no? Nutricionista, sí, ¿qué le parece? ¿Es mala la pandemia? Y sí, mal. ¿Y hay que comer bien? Y creo que sí, hay que comer bien. ¿Es bueno comer 600 ravioles con crema y panceta frita y le tiramos arriba? Eso no está haciendo bien a la salud, eso es negativo. Ah, bien, perfecto. Y después, otros en cambio con cara más seria, que no sabemos porque son de especialidades que no tienen nada que ver, nefrólogos, urólogos, neurólogos, ¿no? Van ahí y hablan con tono muy serio. ¿Qué es esto? Es una locura. Y la gente carga y carga y escucha la palabra muerte, muerte, muerte. ¿Cuántas veces escuchan por día la palabra muerte desde esto? Yo, pocas veces hemos escuchado tanto, ¿no? Contagio, 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 contagio. Enfermedad, enfermedad, enfermedad. Y la gente que dice, no, yo quiero estar al tanto. ¿Al tanto de qué? Lo importante que vas a tener que saber cuando aparezca una vacuna, una terapéutica, alguna novedad, te lo van a decir 10 minutos, mirá noticioso a la mañana, 10 minutos. La información la vas a tener, es la especulaciones, las teorías que hay, ¿no? Médicos, o si no, explicaciones científicas. ¿Notaron eso ustedes? Dígame, doctor, usted que está estudiando biología molecular y con la virología, ¿qué pasa con la membrana del virus? Bueno, en la membrana del virus, pensemos, nosotros tenemos proteínas en la membrana del virus, pero ¿qué pasa? Esa proteína en la membrana, después, cuando el citoplasma crece y tenemos la mitocondria que crea una... y el periodista también escucha, ¿no? Sí, la mitocondria. Pero bueno, eso está tentado de preguntar, pero no se anima, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que estar sabiendo? ¿Qué explicación es esa? Yo no quiero, es como si voy a comprar un coche y me agarran durante varios meses ingenieros, mecánicos, el metal con que se hace esto, ¿de dónde se toma? Bueno, tenemos máquinas, no, por favor, quiero comprar un coche, es bueno, anda bien, la marca es buena, ¿me vas a explicar cómo se hace un coche? No lo voy a entender. Entonces, todo esto no es inocuo, esto es nocivo. A 2 niveles, porque nos abruma, nos aplasta, nos pone la palabra muerte, muerte, enfermedad, enfermedad, pero obtura esos oasis o esas ventanas que tenemos que usar para lo distinto eventualmente, para la pregunta sin respuesta conocida, ¿no? El interrogante famoso, ¿no? de Schopenhauer, ¿no? Que no tenga ya la respuesta conocida, porque si no nos quedamos donde estamos. Entonces, eso nos deja eso nos comprime, nos aísla mal.
Y tenemos las auditorías contables. ¿Ustedes vieron las auditorías contables que tenemos en la televisión hoy? Dígame, fulano, ¿cómo está ahora? Bueno, tenemos en el mundo 400.000 que se murieron, 600.000 están infectados, recuperados en la zona este de Nueva Zelanda, 22 personas. Se recuperaron 22 personas en una parte este, no escriben, qué suerte. Sí, pero ojo, que en los Pirineos tenemos 3 casos, en los Pirineos 3 casos, pero no hubo... ¿Qué es esto? ¿Y cuántos murieron? ¿Y cuántos? Esto es loco. Pero no es inocuo. Si fuera loco solo uno se puede divertir. ¿Vieron? Pero cuando ya la repetición es incesante de cualquier cosa, cuando nos invitan a hablar de salud mental en estos programas, uno aclara esto, pero es más fuerte la necesidad de, la fantasía de control de la cosa, o el pensar que la gente quiere esto, porque enseguida cuando se lo dicen a los periodistas que lo invitan a uno, lógico, dicen, lógico, por supuesto, pero estás haciendo 24 horas por día, porque se impone como mandato. Esto uno tiene que protegerse. Si en la familia hay uno que está muy metido, y explicárselo, ve lo necesario. Hacé también otra cosa, vos no sos solo eso. No vas a estar en posición más fuerte que el virus si mirás 800 veces 20.000 informaciones repetidas o 30.000 especulaciones totalmente arbitrarias. Entonces, podés ocuparte de algo más, de estar juntos, de crear y de proyectar. ¿Cómo de proyectar? Sí, pensemos lo que vamos a hacer después. Después, qué sé yo cuándo va a ser después. Bueno, ahí está el otro punto. La ausencia de una fecha fija donde se termina esto hace que lo transitorio sea una palabra que no tiene peso específico en nuestro inconsciente, que no tiene calendario en nuestro inconsciente. ¿Cuándo se termina esto? Dentro de poco. ¿Cuándo? Y no sé, entonces siempre. Y esto genera una sensación de interminable. Esto se eterniza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando esto se hace? Se genera un sentimiento doble, que es el siguiente. No puedo pensar qué voy a hacer después porque no creo que va a llegar o tengo miedo que cuando llegue me frustren diciéndome que no. Entonces, no planeo más, no planifico. Che, ¿vas de vacaciones a la playa? No, qué sé yo, Ciro. No, el tema no quiero ni hablar, ni sé si va a haber playa. Bueno, todo eso, piénsenlo en todos los términos o proyectos de la vida de uno. Uno está vivo porque es proyecto. Uno está vivo porque es mañana. Uno está vivo porque es futuro. Estamos pensando en el hoy, lo que haremos para. Y ese estar en el movimiento hacia el mañana nos da la sensación de estar presentes y vivos. Si esto se corta, quedamos en un letargo que nos da una sensación de muerte. Lo mismo que la necesidad de poder dialogar, contactarse con el afuera de algún modo, vayan al supermercado, a la feria, es decir, tratar de combatir la agorafobia tremenda del encierro, porque afuera es peligrosísimo, porque si uno corta el afuera de un modo en el cual no ve al otro, y no se imagina a uno visto por el otro, si el otro no tiene presencia en mí, yo no estoy en el alma del otro, lo que viene a nivel latente y no tan latente es una sensación de soledad parecida a la angustia de muerte. Ustedes saben que los chicos, nosotros, pero se ve más claramente en un chico, no se sabe qué es la muerte. Nosotros no sabemos qué es la muerte, ¿qué sabemos? Nadie vino a contarnos cómo era. No tenemos representación de la muerte. Para nosotros es la ausencia, la soledad de quién, de los seres amados. Yo cuando era muy joven trabajé al principio de mi carrera con chicos, después dejé, pero me acuerdo que en una sesión un pibe me hablaba haciendo un juego que tenía mucho que ver con la muerte, y le digo, qué presente que tenés la idea de morirse, ¿hay miedo a morirse? Y sí, yo le tengo miedo a la muerte. ¿Pero qué es la muerte?, le pregunté. Que se mueran todos y me quede solo, dijo. Y ahí entendí algo que me sirvió para toda mi carrera. Después pensé, Dios mío, una frase este pibe me enseñó todo. La muerte que tememos no es la muerte nuestra, es la soledad de la ausencia del otro. Y esta idea de la no conexión nos deja en esa vivencia interna, latente, inconsciente. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta para saber cómo nos movemos, para que nuestra conciencia, nuestro yo,
trabaje con nosotros y nos ayude. No es cierto que lo consciente no sirve para nada, que somos solo muñecos movidos por impulso. No, lo consciente existe, lo consciente tiene que intervenir, nuestro yo tenemos que privilegiarlo y fortalecerlo, puede y debe, ¿no?, crearnos y pensar y organizar alternativas permanentemente. Por otro lado, se produce un efecto que es bastante interesante que se dio en la pandemia y que también motivó una modalidad de relacionarse en las casas. Hubo primero un paternalismo, ¿vieron? Como lo enunció el presidente, aparecía como un hombre cauteloso, sensato, se hizo asesorar por algunos infectólogos, desgraciadamente no por algunos que son capísimos y que están acá y que trabajan en el Johns Hopkins y en el Bill Gates Foundation y todo, pero se los consulta de vez en cuando y son los mejores. Pero bueno, se hizo asesorar bien con expertos. Entonces aparecía como algo, son 15 días. Cuando esto se prolonga indefinidamente y sin fecha, y se responde incluso con enojo a la pregunta que hace la gente desde la ansiedad o desde la necesidad de saber, ese paternalismo protector se convierte en un paternalismo prohibidor y castigador. Y ahí se produce una distancia, entonces, con la estructura que tiene que contener como Estado, si ustedes quieren, pero como un gran paternalismo, una sociedad que está padeciendo una pandemia. Y ahí empieza la sensación de más desamparo, de más angustia que se puede vivir a lo mejor y se puede percibir en el seno de una familia, ¿no? O la irritabilidad, el enojo y en algunos casos la violencia. Porque hay algo ahí, ¿no?, donde falló el primer intento, que era bueno, y fue como, a veces por la misma angustia que pueden sufrir los que están a cargo de dirigir las cosas, si no las trabajan bien, después se manifiestan en las formas como se expresan, o lo que dicen o lo que hacen, y se convierte en una espiral. Y el otro tema es la rutina. La gente dice, ahora tengo que crearme una rutina, ¿no? ¿Vieron ustedes? Uy, perdón que me extendí mucho, bueno, ahora paro. ¿Vieron cómo dice la rutina la gente que está diciendo es necesario? Créate una rutina, hacete como un consejo sano, ¿vieron? Viven quejándose la gente toda la vida de cómo terminar con la rutina, que los tiene como si fueran objetos. La rutina, ¿cuándo se va a terminar con la rutina? Y ahora llegan a la casa y están buscando una rutina. ¿Tiene un porqué? Sí, lo tiene. Porque ¿cuál es la rutina que se busca ahora? La palabra es rutina, lo que se busca es previsibilidad. El motivo por el cual uno trata de organizarse, no, vos no sabés qué bien que lo organicé, tengo hora en que me levanto, desayuno a esta hora, hago la gimnasia, camino, sé lo que va a pasar. Que la rutina contiene ese secreto, que hace que muchos, en lugar de querer innovar y cambiar, acepten un cierto sometimiento rutinario. La rutina la buscamos creyendo que allí vamos a encontrar la seguridad que da la previsibilidad, en lugar de tener el coraje de buscar, de preguntar y de probar, de ensayar. La vida son ensayos. Entonces es muy importante rescatar al miedo útil. Sí, al miedo útil, sí, bárbaro, es mi aliado. El miedo útil es el aliado de los valientes y me protege del pánico inútil, el que me bloquea, el que me abruma y el que no me permite cuestionar algunas de las cosas que me piden, por lo tanto poder tener mi propia manera de organizarme y ensayar mi vida más allá de muchos datos que tomaré, algunos que los haré a mi modo y una manera de lograr integrarme en un itinerario que es más grande, por más que sea largo, de estos 3 meses, ¿no? Que por supuesto está excedido en la medida que no se encuentra una narrativa que tendría que estar permanentemente en juego para que la gente pueda ir elaborando psicológicamente esto y creando situaciones de organización y coordinación para que pueda haber una oxigenación, ¿no? La incompetencia lleva a veces al abuso. Bueno, gente, no quiero robar ese tipo de preguntas que pueden haber. Perdón que me extendí mucho, ¿eh? No, la verdad es que me parece que fue maravilloso, maravilloso, y creo que si te extendiste, José, es que te sentiste cómodo de habernos contado, y la verdad que yo veía a la gente que fue realmente increíble. Los invito a todos a preguntar en el chat. Yo mientras te escuchaba iba tomando nota de algunas cosas, iba aprendiendo y pensaba para mí,
Vos hablabas que obviamente el aislamiento, el encierro genera esta angustia, lo desconocido, el miedo, que hablaste muchas veces del miedo a la muerte, del tema de la Sí, muerte, eh, soledad y en realidad. La soledad, la cómo ausencia del otro, la pérdida. la ausencia de la otra persona, que eso genera ese miedo tan grande. Eh, pero sin embargo parece ser que, así como bien dijiste, al principio había una sensación de paternalismo, parece ser que ese miedo, después de 3 meses, se perdió. Es como que los argentinos no aguantamos más el tema de estar encerrados. ¿Cómo lo ves eso? Porque es más, uno hasta, no sé, vos sos el capo de esto, hoy podríamos decir, y sí, yo tengo miedo porque hay 1000 infectados. Al principio hablamos de 10, 20, 30, hoy hay 1000. Y sin embargo, en la calle hay mucha gente porque parecería ser que, y bueno, 3 meses ya es demasiado tiempo para él, quédate en casa. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo lo ves vos? Muy buena pregunta, muy, muy buena pregunta. Y dijiste una afirmación que quiero convalidarla. 3 meses es una barbaridad. Es decir, después de 4 semanas, por lo que se ha estudiado muchas veces, ya en otros países más que acá, que se ha tenido que ver con situaciones de encierro, ya el daño, el efecto nocivo sobre la salud mental, sobre lo psicológico, ya empieza a actuar. Quiere decir que uno empieza a sentirse mal, no solamente frente al miedo, etcétera, sino el estar en la... El remedio empieza a generar síntomas colaterales. Entonces, ese punto, una de las cosas que crea es una sensación de mucha... eh, varias cosas siente. Por un lado, un aplastamiento, que es el peligro de que cuando esto derive en una depresión, porque entra un pesimismo, el escepticismo. No, parece que el 28 se termina. Olvídate, esto te lo dan un mes más. Un mes más. Hasta fin de año no voy. Fin de año, esto tenés para 2, 3 años. Entonces ahí eso lo que genera es un pesimismo, que el pesimismo es el tobogán para la depresión. Pero puede no generar esto y puede generar una enorme irritabilidad. ¿No? Otra vez, pero me estás cargando, pero vos querés que yo me muera acá adentro. No, no. Yo voy a salir igual, pero no tenés miedo. Bueno, acá hay dos respuestas. Puedo tener miedo, pero voy a tratar de tener un miedo útil, que significa cómo voy a tomar la mayor cantidad de precauciones para no contagiarme afuera, pero también para no ahogarme adentro. También para poder tener alternativas que no hagan de mi vida un infierno. Entonces ahí el miedo empieza a quedar como manejado desde otro lugar. El miedo útil es el miedo que... Y otra cosa más importante que dijiste, es muy buena la pregunta, que es que empezamos a saber un poquito más acerca del manejo que hay que tener respecto al afuera y a los otros. No tenemos se nos automatizó no darle un abrazo al que nos encontramos. Nos cuesta a veces, ¿no? Uno lo ve ahí. Empezamos a tener menos vergüenza estar a la distancia de 1,5 metros. Antes decíamos, no voy a estar... No, un poquito más allá, si podés. Asumimos el derecho de cuidar al otro y de cuidarnos. Entonces nos sentimos un poco más seguros ahí. Es decir, pero vas a salir, sí, voy hasta acá, pero no te preocupes, camino, pero tengo al otro a 1,5 metros, no se va. Tomo, y cuando llego me lavo las manos, me saco el barbijo, ¿verdad? Es decir, hay una mayor consistencia en el conocimiento de lo que tenemos que cuidarnos, hay una mayor imposibilidad de soportar, no tolerar ya, sino soportar el quedarse en casa, que ya se empieza a convertir en encierro mucho, el enojo que produce el sentir que hay como una cierta, aunque no lo sea, se lo vive como una indiferencia desde donde se gobierna esto frente a la necesidad, la desgracia económica que empieza a ver, que parecen no entenderlo, sobre todo lo que saben de eso. Pero el gobierno sí debiera tener más claro esto, y entonces uno siente que el otro lo está cuidando y lo está liquidando al mismo tiempo. Y esto tiene que ver con que no hay narrativas útiles, no se puede seguir teniendo... La misma narrativa significa la modalidad, el estilo, lo que se dice, cómo se establece un consejo, cómo se juegan con preguntas y respuestas para calmar una angustia en roleplays. Hay que hacer cosas alternativas. Entonces,
Sin eso se tiene más miedo a quedarse adentro que a tener espacios que con mucho cuidado uno puede ir organizando y estando afuera. En síntesis, si uno va al supermercado 3 veces por semana, sale, ¿no? Acá aparte muy gracioso, acá en el barrio de Nordesta, por ejemplo, que les decía que no dejan salir por el barrio, dejan ir al Jumbo que tenemos acá en Nordesta. ¿Sabe cuántas personas dejan entrar el Jumbo? No más que esas, pero todas juntas adentro. Muchas. Es un número. No, no sé. Es un Jumbo 50. grande, ¿no? 150 personas. Uno a veces se cruza, ¿sí? Entonces aclara que tenés que cruzarte, toser, estornudar, son 10 minutos más o menos, que no siempre, que no es tan sencillo que te podés contagiarte, pero salir del terror, usar mucho el miedo útil para salir del terror, para salir del pánico. El miedo es bueno. ¿Se acuerdan del general Patton? Del polémico general que le ganó a Hitler toda Italia y después entra en el Rin y camino hacia Berlín cuando derrotan en la Segunda Guerra Mundial a los nazis. Es un tipo muy polémico, lo sacaron, por supuesto, pero un tipo con mucho, muy inteligente y un militar increíble, muy audaz. Entonces, en un momento en el New York Times le pregunta al periodista, dice, ¿usted que no tiene miedo? Yo vivo con miedo, le dice Patton. ¿Pero usted no es un valiente? Y dice, sí, los valientes tenemos miedo. Los que no tienen miedo son los irresponsables y los temerarios. Ah. Dice, ¿usted sabe lo que es el coraje? Le dice Patton al periodista. ¿Qué? Le dice, general, aguantarse el miedo 5 minutos más que el otro. Qué bien. Qué bien. Eh, Mira, acá te preguntan, José, te voy a hacer más preguntas porque hay muchas. Es muy importante el miedo útil para no ser un temerario y un irresponsable y saber cómo manejarse y cuidar. Sí. Sí, ahí aprendimos y realmente aprendimos en este tiempo. Y como vos dijiste, acá hay una intoxicación en la televisión, en todos los medios, de lo que tenemos que hacer y cómo cuidarnos. Acá te preguntan, ¿qué aconsejás en esta cuarentena para contener a los adolescentes? Cuando vivís con un adolescente en casa, ¿y por qué nos cuesta tanto a los adultos conciliar el sueño? Bien. Empiezo por la más fácil, lo del sueño. Así mientras tanto voy pensando la más difícil. El sueño en una situación de angustia. Ustedes saben que el sueño es descargar las tensiones para poder, teniendo un mínimo, no podemos descargar todo, no podemos llegar a una situación de nihilismo absoluto porque estaríamos muertos. Pero vamos descargando muchas de las representaciones y de las tensiones que tenemos. Eso nos permite ir descansando, cerrar los ojos y dormir. Nos siguen jorobando representaciones y tensiones que no podemos descargar del todo. Entonces tenemos un gran recurso que es soñar. Cuando esas representaciones las convertimos en un sueño, el sueño como las disfraza, nos permite seguir durmiendo. Cuando no las disfraza bien, tenemos una pesadilla y nos despertamos. Por lo tanto, el sueño, to dream, ¿no?, es el cuidador del dormir. Por eso soñamos siempre. Ahora, cuando las tensiones son muy grandes, no logramos engañarlas y en lugar de un revólver hacer que estoy revolviendo una sopa, sino que la cosa se presenta muy parecida, muy pesadillesca, como justamente es, gracias, como justamente es la pesadilla, porque no pudimos disimular. No pudimos disfrazar. Ustedes saben que el sueño es una forma disfrazada de representaciones. Entonces nos despertamos. O pensamos que cuando nos dormimos estamos muy expuestos, estamos distraídos. A uno dormido le pueden pasar cosas. El enemigo, por algo hay centinelas en los fuertes, ¿no? Cuando veíamos las películas de Chicos de los Otros. Entonces, ¿qué hacemos cuando dormimos poco? Estamos controlando. Estamos protegiéndonos de que el virus no nos encuentre distraídos. Ahora, eso como manifestaciones son en la conducta de representaciones inconscientes, desgraciadamente lo que nos impide dormir adecuadamente. Y los adolescentes es un problema serio, porque el adolescente es tensión, es emoción, es energía, es necesidad de ver al otro, es contactarse, es probar, es ensayar. Hay que poder charlarlo bastante con ellos
hay que empatizar con ellos, hay que poder mostrarles que es una situación difícil que están viviendo, que sería piola que se conecten mucho virtualmente con los amigos, que planifiquen cosas, que organicen algo de la manera como se puede virtualmente, que si en algún momento hay una posibilidad, con las distancias adecuadas y en formas sumamente precavidas, puedan tener algunos encuentros que no sean tan largos o tan multitudinarios, 5 o 6, pueden estar en una distancia que se ven. Es decir, enseñándoles mucho la noción de cuidado, recalcando que estén seguros que más allá de esta especie de eternización que hacen del lo transitorio se termina, y buscando formas en las cuales puedan estar en conexión con, leer, formarse, y encontrar espacios. De repente, si hay alguna situación, vamos al supermercado, vamos todos juntos y hablamos a 1,5 metros y charlamos, nos vemos. Son formas, sabiendo y reconociendo con ellos que, bueno, contamos con lo que podemos. También tratando de pensar algo que no hemos pensado hasta entonces, buscar alguna situación, mirar algo, una película que pueda gustarles, reconociendo que uno también está angustiado, porque muchas veces la angustia la transmitimos a nuestros adolescentes, a nuestros hijos, nosotros mismos desde nuestra propia angustia, ¿no? Hablamos de adultos. ¿Qué hacemos los adultos? Es una palabra media rara, el adulto, ¿no? En realidad podríamos pensar qué hacemos si somos más maduros, ¿no? Porque hay un texto de Simone de Beauvoir, creo que era la segunda mujer, no me acuerdo qué, donde una le pregunta a la otra, no sé, lo leí hace 20 siglos. Y dice, ¿y los adultos qué vamos a hacer en esto? Y el otro personaje le dice, ¿usted sabe lo que es un adulto? Dice, supongo que sí. ¿Por qué? ¿Qué es? Es un niño engordado por los años. Es extraordinario, ¿no? Un adulto es un niño engordado por los años. ¿Qué es un adulto? Había un famoso arzobispo en Francia, después de la Segunda Guerra, que era muy conocido porque había sido el confesor de los líderes, de Gaulle y toda la gente muy así importante, lo consultaba, y él era muy parco y muy modesto, no, nunca daba ninguna noticia, entrevista a nadie, pero una vez le dio a un periodista de Le Monde y le dice, ¿qué nos puede enseñar de la vida usted que ha conocido, tramitado a gente tan importante? Y dicen que el tipo pensó un cachito y le dijo, ¿sabe qué es lo que yo aprendí? Dice que los adultos no existen. La gente grande no existe. Estamos siempre movidos del lugar. Y está bien, será una exageración, pero digo, es genial desde otra órbita, ¿no? La cosa, a mí esa cosa me Seguro, seguro, seguro. Verse siempre como un adolescente, como un chico, es lo lindo. Acá hace una pregunta muy interesante que tiene que ver con... Hacemos una última pregunta y ya... Sí, 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 sí. Hacemos esta última pregunta que dice, lo que veo más difícil es tener registro del otro. Brillante. Mis maestros de la infancia me decían que Dios está en el otro. Y preguntan, ¿será por eso que hay tantos ateos? Es muy inteligente lo que preguntan. Me gusta eso. Bueno, que hay una ausencia de registro del otro, sin la menor duda, y acá ni que hablar en nuestro querido país. Porque cuando no hay registro del otro, no hay lazo. Cuando no hay lazo, no hay vínculo. Y el vínculo es lo que crea nuestra identidad. Somos porque hay un otro. En ese sentido se alude a que Dios está en el otro. En todo caso, yo diría que si hay algo ligado a Dios en la humanidad es el contacto entre el registro de todos nosotros, ¿no? Y los lazos, los vínculos, la empatía, la compasión. Eso sí, eso es lo que genera la norma. La norma es lo que genera la confianza. La confianza es lo que nos permite agruparnos. Agruparnos es lo que nos permite proyectar. Proyectar es lanzarse hacia adelante, ¿no? Es pro iacchio en latín, ¿no? Una preposición de acusativo, pro, hacia, y iacchio es lanzarse. Iacchio, iacchis, iacere, iecchi, iactum. Me lanzo. Pero para eso tengo que confiar. Para confiar me tengo que sentir acompañado. Para sentirme acompañado tengo que saber que vas a respetar normas que te hagan confiable. Para eso tiene que haber un vínculo. Para haber un vínculo te tengo que respetar. Cuando no, quedamos aislados, desconfiando. El otro no es mi potencial amigo, sino que es el enemigo del que tengo que sospechar.
y ahí tenés, desgraciadamente, la ausencia de una comunidad, ¿no? Así que en ese sentido sí, pero pregunta, ¿qué pasa con los ateos? Dijo. Claro, como diciendo, como que al ver Dios que está en el otro y uno tiene tan difícil ver, tener el registro del otro, entonces la pregunta es, ¿será por eso que hay tantos ateos, tanta gente que no cree en Dios? Yo no le voy a contestar porque soy rabino, así que no puedo, ¿no? El ateísmo es todo un problema de lo más complejo, ¿no? Porque no es lo mismo ateísmo que espiritualidad, no es lo mismo ateísmo que trascendencia, no es lo mismo ateísmo que no reconocer en la humanidad algo que tiene que ver con haber pertenecido a ella, estar en el momento que somos carne y hueso, pero seguir estando cuando seamos solo el alma. Es un tema, a mí me apasiona, y por supuesto que no encuentro la solución, pero creo en la trascendencia, creo en la espiritualidad, creo que no somos el último escalón de esto absolutamente, pero la complejidad de la cosa, creo en la línea de misterio que no voy a atravesar con la razón para develarla porque soy solo un hombre, como me dijo una vez Eugenio Trías en una conferencia que dimos juntos, después nos fuimos a comer ahí a Recoleta y él me hablaba de la línea de misterio, porque él trabajaba mucho la religión del cristianismo. Y le digo, ¿pero por qué? Me dice, porque vos buscas mucho, me dice, atravesar la línea del misterio con el razonamiento. Me dice, no, le digo, sí, creo que tenía razón en esa época. Estoy hablando hace ya muchos años, ya murió él, muchísimos años. Y en la Embajada de España, me acuerdo que fue. Y lo que nosotros podemos como hombres, ¿sabés qué es? Me dice, tipo muy particular, ¿no? Tiene unos libros fantásticos. Empujar el techo cada vez más arriba, dice, pero no podemos atravesarlo, porque después de eso está Dios, que es muy buena, ¿no? Es muy interesante. Seguro que sí. Hay un filósofo que se define como agnóstico o ateo, es un divulgador, pero es un tipo muy inteligente y tiene libros que habla de cosas, conceptos rigurosos con palabras sencillas y divertidas, que se llama André Comte-Sponville. Tiene un libro sobre algo así como la espiritualidad del ateo o las creencias o el Dios no sé, un libro que lo leí hace, bueno, me dan ganas de ir a buscarlo, te juro. Lo leí hace mucho, vale la pena, se los recomiendo, gente. Bueno, José, la verdad es que yo te quiero súper agradecer por la generosidad, por la charla, por la claridad, la gente en los comentarios, todos que están haciendo realmente un lujo y un placer realmente para todos los que estamos acá. Gracias por invitarme a formar parte de ustedes, por favor. No, y yo quería darle la palabra a Diana Weinstein, que es tesorera de la comunidad, que quería también agradecerte. Diana, te pido que te desmutes. Buenas noches, bueno, muchas buenas tardes. Muchas gracias, doctor, la verdad que un placer contar con una claridad en lo que nos puedo transmitir, en lo que nos contó. La verdad que estamos felices y desde la comunidad orgullosos de poder contar con este tipo de charlas y con presencias como la de usted. La realidad es que estamos haciendo un esfuerzo muy grande desde la comunidad para estar entre todos más cerca, contenidos, estar activos en estos momentos que son difíciles, así que una tarde como la de hoy nos pone muy felices y queríamos agradecerle de todo corazón en nombre de toda la comunidad. No tienen nada que agradecer, fue muy lindo y cuando quieran, basta que Marcelo me llame y me diga, che, dentro de 2 semanas buscate una fecha y queremos hablar de esto, acá me tienen. Bueno, va a ser un placer y como dijo, perdón, Diana, esta actividad fue sponsoreada por la familia Keniger. Cuando quiera vender la casa, doctor, llame a la familia Keniger. Un agradecimiento especial a esta familia que es de la comunidad, que siempre colaboran y están con nosotros, así que un placer a todos los que se sumaron a esta actividad. Pedirles de corazón que aquella persona que pueda y nos pueda dar una mano, Vero va a compartir con ustedes un link para poder hacer alguna donación, y desde ya gracias, sigamos todos en casa, estando sanos y acompañándonos entre todos, que esa es la mejor forma de estar juntos. Bueno, gracias Diana y muchísimo gusto. Por favor, un placer, muchas gracias. Un aplauso virtual, José, impresionante, un lujo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos, gracias. Gracias de nuevo.